Hay una información acerca de Ripple que muy poca gente tiene en cuenta, y es en base a todo el desbloqueo que hacen de 1.000 millones de tokens de XRP cada uno de los meses. Esta información nos hace entender que XRP en el futuro tendrá un rango de precio bastante elevado y que lo que tenemos a día de hoy de 1.40 o 2 dólares es bastante ridículo. Y es que para poneros un poquito en contexto, los creadores de XRP en el pasado, hace ya bastantes años, donaron 80.000 millones de tokens a Ripple para que se hiciese cargo de todo el proyecto de XRP y consiguiesen elevarlo hasta el punto más elevado. Los otros 20.000 millones del supply se lo quedaron los propios desarrolladores, Jet McCaleb, Arthur Brito y David Swart. A partir de aquí, pues básicamente donaron toda esta grandísima cantidad al equipo de Ripple para intentar pues hacer que el proyecto dejase de ser lo que era en aquel mismo momento y consiguiesen llegar a elevarlo hasta donde se encuentra a día de hoy, que ojo, aún está en pleno crecimiento. Al ver esto, tú pensarás, vale, ¿y qué tiene que ver esto con que el precio de XRP pueda llegar a subir de valor en algún momento? Te lo comento de forma rápida. Ripple al comienzo no tenía ningún tipo de restricción de poder vender los tokens. Básicamente podían haber conseguido ese 80%, esos 80.000 millones, y haber dicho, los vendemos desde el día 1. No lo hicieron porque directamente no había casi capital suficiente, market cap, por así decirlo, en liquidez, llámalo como quieras, para poder llegar a vender ese proyecto, ¿no? Al fin y al cabo lo hubiesen vendido por nada y menos y no les salía a cuenta. Aparte, querían hacer de verdad que el proyecto funcionase muchísimo más, hacerlo crecer exponencialmente y luego con el tiempo llegar a venderlo. Bien, eso lo consiguieron, ya que el proyecto subió en más de un 60.000% a finales de 2017 y principios de 2018, y con los años ha seguido subiendo hasta tocar los 3.66 que vimos en el año pasado, en pleno 2025. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que si el equipo de Ripple realmente quisiese vender los tokens en cualquier momento, ya lo habrían estado haciendo, pero no lo hicieron en el pasado, e incluso llegaron a crear ese sistema de desbloqueo. Y es que para quien no lo sepa, el sistema de desbloqueo no estaba al principio del todo. Los depósitos de garantía que tiene el equipo de Ripple en esas wallets no existían. Directamente eran, pues básicamente, wallets con dinero que podían coger y utilizar para lo que quisiesen, para poder hacer crecer más el ecosistema o directamente para llevarse el dinero. Para ganarse un poco más de confianza entre todo el mundo, crearon estos sistemas para decir, oye, no vamos a vender los tokens, no tengáis miedo, porque lógicamente instituciones y algunos holders decían, ¿cómo voy a invertir en un proyecto en el que tú tienes el 80% de los tokens? No tiene ningún tipo de sentido, me vas a estafar en 0, pues bien, crearon este sistema, pero todo esto lo han hecho porque sabían que XRP iba a subir mucho más de precio, y de esta forma llegaron a la conclusión de desbloquear tan solo 1.000 millones de XRP cada uno de los meses. De esta forma lo que iban a hacer era que los tokens que tenían durasen muchísimo más tiempo, no pudiesen llegar a manipular de cierta manera el mercado cripto y los holders tuviesen algo más de confianza, sabiendo que no iban a vender XRP de una forma tan directa, sino que tenían unos 80 meses para poder llegar a hacer este movimiento, prácticamente 6 o 7 años, algo que ya era bastante bueno. Pero aquí se olvidaron de algo, y es que XRP seguía subiendo, y por otro lado los proyectos que iban haciendo eran mucho mejores de los que había en el pasado. Por ello llegaron a la conclusión de decir, ¿para qué vamos a estar desbloqueando 1.000 millones de tokens cada uno de los meses cuando podemos desbloquearlos porque ya está programado así, pero luego nosotros lo que hacemos es quedarnos con 200 o 300 millones de tokens, que con esto ya tenemos más que de sobra, y en el futuro sacamos todo? Básicamente lo que hacen es alargar todo ese sistema durante muchísimo más tiempo. Cogen 1.000 millones, se quedan con 300 y los otros 700 los vuelven a depositar en la misma wallet, haciendo que si antes tardábamos, me lo invento, 7 años en poder llegar a desbloquear todo esto, ahora a lo mejor son 10 o 12 años o incluso alguno más, haciendo que lógicamente les dé tiempo a poder llegar a vender esos tokens de XRP cuando el precio sea muchísimo más alto. A día de hoy no tiene ningún tipo de contrato ni nada por el estilo que les obligue luego a volver a hacer otra reinversión.
el punto de desbloquear 1000 millones sí lo tienen, pero luego podrían vender esos 1000 millones directamente y no lo están haciendo. El quedarse al margen de querer vender estos tokens es por algo mucho más bueno, y es porque saben que a 1.40 ya pueden ganar dinero. Pero ¿para qué voy a vender a 1.40 cuando los proyectos que estamos creando pueden llegar a elevar al token a 5 dólares, a 10, a 20 o algo por el estilo? Si conseguimos guardar lo máximo de tokens posibles de ahora en adelante, conseguiremos en un futuro poder llegar a tener, pues lógicamente, un patrimonio mucho más elevado, y esto les está sirviendo para hacer que la propia compañía de Ripple tenga una capitalización bastante grande y que la empresa cada vez esté valorada en mucho más dinero. Es decir, tienen una estrategia y todo esto se basa en que confían en que el precio pueda seguir subiendo en el tiempo. De esta forma podemos entender que estamos haciendo bien a la hora de holdear XRP, o al menos en base a lo que ellos están haciendo. Sí que es cierto que hemos sacado noticias y lo hemos visto en innumerables ocasiones que el propio equipo ha ido vendiendo muchísimos miles de millones de tokens de XRP, y es que lógicamente llevan más de 10 años en línea y han tenido que subsistir, y hemos visto cómo han hecho compras de miles de millones, pero al fin y al cabo siguen holdeando una gran cantidad de esos tokens, alrededor del 40%, es decir, tienen un 40% del supply, 40.000 millones, un 50% de lo que tenían en el comienzo. Así que mínimamente durante más de 10 años más pueden seguir con el mismo desbloqueo, tiempo suficiente para poder hacer que XRP suba de precio y que todo el ecosistema que estaban entramando e intentando hacer que funcione esté 100% terminado. Esto lógicamente son puras especulaciones con lo que vamos viendo dentro de todo el mercado cripto, pero la verdad que tiene bastante sentido. Si no, ¿por qué ibas a intentar bloquearte el hecho de poder llegar a vender un proyecto? Por lo normal querrías tener todos esos tokens en una wallet y poder llegar a venderlos cuando quieras, pero también entiendo que es una manera de hacer que confíen en ti instituciones y también pequeños holders, y también es una manera de intentar frenar al equipo, porque imagínate tener 1000 millones de XRP en una wallet, ver que puede llegar a venderlos y tener de golpe 1400 millones de dólares. ¿Qué es lo que haces? Pues bien, intenta tenerlo bloqueado para decir, si algún día nos da por vender, vendemos a lo mejor 300 millones, 500 millones o lo que sea, pero todo el resto lo vamos a dejar aquí dentro para poder seguir haciendo la bola mucho más grande y en el futuro ganar bastante más dinero. Así que nos tocará seguir esperando para ver cómo sigue evolucionando todo este ecosistema y si estamos en lo cierto de que Ripple quiere hacer que el precio del activo acabe pumpeando muchísimo más. Yo personalmente a día de hoy no estoy holdeando XRP, pero con el paso de los días llegaré a comprarlo. Tengo 0 dólares, he vendido todo lo que estábamos teniendo en XRP porque mi precio promedio de compra era de 1.45. Actualmente estamos en 1.40, así que estarían perdidas y por el momento me he quedado en break-even. Quiero esperar a que el token acabe cayendo un poco más de precio para poder volver a recomprarlo y acabar sacando un cierto beneficio más grande de lo que podríamos haber tenido anteriormente. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener contenido de forma diaria de XRP, hablando de las últimas noticias y de todo lo que puede estar llegando a ocurrir con este gran criptoproyecto. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.